Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y a través de una plataforma de televisión nacional e internacional. Avanza esta semana, la semana última, penúltima, pero ya casi última del mes de julio. Esta es la Semana de los Padres. El día 28 de julio se celebra en el país el Día de los Padres. Los aprestos, planes de un buen almuerzo y darle ese abrazo al padre, a la cabeza de la familia, por así decirlo. La muerte de doña Carmencina Casanova de Gómez, la viuda de Víctor Gómez Vergés, madre de Víctor Gómez Casanova, de Maeno, otros dos hijos, enluta al país. Una dama bien puesta, una dama de la sociedad dominicana. Hace ya unos años murió Víctor y ahora muere Carmencina. Una señora siempre bien puesta, digna, compañera de un hombre caballeroso, educado, diplomático, político, abogado, un hombre del país, funcionario de múltiples posiciones en los gobiernos de Joaquín Balaguer, desde ser ministro de Educación, canciller, embajador en varios países, presidente de la Liga Municipal Dominicana. Ocupó muchos puestos. Víctor Gómez Vergés fue quizás ministro de Educación, secretario en esa época de Educación, uno de los funcionarios más jóvenes que tuvo el gobierno de Balaguer. Fundó el Movimiento Nacional de la Juventud y siempre estuvo con él doña Carmencina. Una dama bien puesta, una dama de sociedad, vuelvo y digo, siempre digna, elegante, bien vestida, educada, cortés, una gran dama. Es una pena el fallecimiento de Carmencina. Desde aquí, desde Oye País, en el nombre mío personal y de mi familia y del equipo que me acompaña profesionalmente, le damos el pésame a sus hijos, sintiendo mucho este fallecimiento. Hablé con Carmencina hace ya 2 o 3 meses, no recuerdo. Me escribió por el WhatsApp para hacerme algún comentario de algo que había dicho en uno de mis programas. No recuerdo si en el de televisión o en el programa de radio de por las tardes que comparto con Georgie Rodríguez, pero sí estaba allí presente. Y fue realmente una pena cuando este martes circuló la información de su fallecimiento. Paz a sus restos. El Código Penal ha abortado. Sí, señor, ha abortado. Le dieron el tiro de gracia. Hay alarma en República Dominicana, se han disparado las alarmas por el anthrax, que se ha hablado de algún brote en Haití. Mientras tanto, el tema internacional central ha sido la renuncia de Joe Biden, la ascendencia a la candidatura de Kamala Harris, una mujer que se le entendía como ahí anodina, como separada, se ha convertido en un fenómeno en pocas horas y está dando mucho de qué hablar. Y está a la vuelta de la convención demócrata el mes que viene, donde será escogido, ratificado, el candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Mientras tanto, la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos presentó renuncia este martes a su puesto, atribuyéndose ella misma la responsabilidad de los fallos que ella misma admitió cometió el Servicio Secreto ante el atentado de Donald Trump hace varios días durante un meeting en Pensilvania. Y siguiendo con la política internacional,
vemos el análisis, el debate que se hace de los planteamientos del discurso de Donald Trump cuando fue escogido candidato presidencial republicano y su discurso de aceptación, lo que planteó y cómo delineó cuáles son sus planes y sus propósitos si llega nueva vez a la presidencia de los Estados Unidos. Estos y otros temas en el desarrollo de esta emisión de Oye País, después de la pausa. El presidente Luis Abinader ha descartado la aprobación del proyecto de Código Penal que intentan pasar el Senado y la Cámara de Diputados al indicar que es una pena que eso tiene 20 años y todavía hay imperfecciones, independientemente también de que hay diferencias ideológicas y de criterio en torno al código. Creo que ese código necesita estudiarse y consensuarse mejor, por lo que, faltando solo 2 días para concluir la actual legislatura de trabajos en el Congreso Nacional, se da por sentado que el proyecto quedará anulado y deberá presentarse de nuevo y recorrer los mismos trámites de cero en la próxima legislatura que inicia el próximo 16 de agosto. En ese sentido, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto de Código Penal será aprobado a partir de la próxima legislatura y servirá como el comienzo de un nuevo cuatrenio congresual que se extenderá hasta el año 2028. De su lado, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, dijo que son oportunas las declaraciones del presidente Luis Abinader de que el proyecto de reforma al Código Penal debe esperar hasta consensuarse mejor porque lo aprobado por el Senado tiene muchas distorsiones y contradicciones. Faltando 2 días para que concluya la actual legislatura de trabajo en el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ve el tiempo como insuficiente para lograr la aprobación del Código Penal y someterlo a todos los trámites legislativos pendientes. De los Santos aseguró que el proyecto del Código Penal será aprobado a partir de la próxima legislatura, que inicia el 16 de agosto, y que servirá también como el comienzo de un nuevo cuatrenio congresual que se extenderá hasta el año 2028. Son oportunas las declaraciones del presidente Luis Abinader de que el proyecto de reforma del Código Penal debe esperar hasta consensuarse mejor porque lo aprobado por el Senado de la República tenía muchas distorsiones y contradicciones, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Opinó que debe ser en la próxima legislatura que el nuevo Congreso se asista de verdaderos especialistas para tratar de que se apruebe un código nuevo y acorde con los tiempos. La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, dimitió hoy tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del meeting en Butler, Pensilvania, en el que el expresidente Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, sufrió un intento de asesinato. El Partido Demócrata seleccionará su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en una votación virtual antes del 7 de agosto, según indicó Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, en una llamada a medios locales. El proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto. Los representantes de 14 facciones palestinas firmaron la declaración de Pekín sobre el fin de la división y fortalecimiento de la unidad nacional palestina, informó el Ministerio de Exteriores de China. El jefe de la diplomacia de China, Wang Yi, calificó la suscripción del acuerdo de un momento importante e histórico en la causa de la liberación de Palestina y destacó que se trata de un paso importante para promover la resolución de la cuestión palestina y lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader, en su comparecencia ante los periodistas los lunes en el Palacio Nacional, hubo de señalar que el Código Penal, el proyecto de Código Penal que se está discutiendo en el Congreso Nacional, necesita ser consensuado, necesita ser madurado, que no está acabado, que tiene situaciones difíciles para que pueda ser aprobado. Y este proyecto de código, porque ya el proyecto inicial de código de hace 20 años se ha ido reformulando y ampliando y quitando tanto que ya no es aquel proyecto de código, quizás tenga algo en su esencia de los 419 artículos que contiene, pero ya todo ha sido transformado. Ha sido devuelto por dos presidentes, Leonel Fernández primero, Danilo Medina después. Y ahora, si hubiese sido aprobado en la forma como está concebido, después que fue sacado de una gaveta por el Senado y aprobado al vapor, por así decirlo, con una serie de nuevos articulados y de situaciones que han despertado las advertencias de muchos sectores de la población, era casi seguro que si se aprobaba en la forma como estaba, iba a ser devuelto también por el presidente Luis Abinader. Y por eso el presidente Abinader dijo en la semanal, miren, no hay tiempo. Eso todavía hay que consensuarlo, todavía eso hay que pulirlo, todavía eso hay que ver muchas cosas de ese proyecto de Código Penal. Y lo que comenzó como el tema de las tres causales, y ese fue el marco que rodeó todas las críticas al proyecto, se ha ido convirtiendo en muchas otras cosas que le han ido agregando, que le han ido añadiendo, que le han ido quitando, que lo han ido remendando, que ya tienen muchas aristas que despiertan ojerizas. Bueno, el empresariado privado a través del CONEP le hizo 34 observaciones al código en las vistas públicas de la semana pasada. Finjus, una organización por el libro que maneja el tema del derecho al dedillo, le hizo 20 y tantas también observaciones al código que ha aprobado el Congreso y que estaba el Senado y que estaba discutiendo ahora la Cámara de Diputados, las nuevas versiones. Y así, por el estilo, participaron 146 personas o entidades en las vistas públicas de la semana pasada y se hicieron 130 y tantos recomendaciones de enmiendas y de observaciones al código, que era posible que en 3-4 días pudieran sancocharlo y rechazarlas o aprobarlas para someterlas al Pleno. Con la presión de que este día 25 concluye la legislatura. Y los legisladores se les metió una prisa que la gente dice, ven acá, pero ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué quieren pasar de contrabando? Por el presidente Luis Abinader dijo una cosa en la semanal
que cuando participó en la fuerza de tarea conjunta de la policía, en los planes que tienen de políticas para establecer y mantener el orden público, para dotar a la policía de herramientas de persecución del delito, allí se le había planteado que hay una serie de cosas que tiene el nuevo código, que va a entorpecer, que va a dilatar, que va a hacer más difícil la persecución contra el delito, porque hay una serie de garantías y de cosas y de cositas que se le han puesto que realmente lo van a hacer complicado en la lucha contra la delincuencia. Y el presidente lo dijo públicamente. Mire, precisamente me han dicho en este escenario esto y esto y esto. Entonces ahí es que dice precisamente que ese código, así como estaba, no podía pasar. Y eso era indicando que si incluso persistían los legisladores, correría la misma suerte que anteriormente y sería devuelto por el Poder Ejecutivo. Aquí el Congreso nos ha fallado de nuevo. Lo dilata, lo esconde, lo guarda. Tienen miedo por el tema de las 3 causales que ha dividido a la sociedad con el tema de la despenalización del aborto, que ese es el tema. Se llaman las 3 causales y lo adornan con una serie de cosas. No, es la despenalización del aborto, el tema en discusión. Entonces, frente a esta realidad, frente a esta situación, los legisladores han jugado más a su posicionamiento político. Se acercan las elecciones, nadie toca eso, porque nadie quiere verse envuelto en las críticas de la iglesia, como se hizo ahora, que la iglesia tomó una participación decisiva amenazando a políticos y candidatos de que los que estaban a favor de la despenalización del aborto iban a recibir el castigo de la feligresía cristiana en República Dominicana. Yo estoy en desacuerdo con la despenalización del aborto, pero no le acepto esa presión y ese chantaje a la Iglesia Católica. No, así no. Este es un país donde hay libertad de cultos, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad para usted tomar sus decisiones propias dentro del marco de la ley. Una institución de los poderes fácticos del país como la iglesia no puede estar dándose el lujo de hacer ese tipo de presiones públicas. Creo que estos tiempos no se prestan para eso. Pueden fijar su posición, pero no hacer amenazas contra quienes osen mostrar sus ideas o fijar sus posiciones porque no vayan en la misma línea de la iglesia. De chubarle, en buen dominicano, a su feligresía. No, así no, amigos de la iglesia, así no. Entonces, hay cosas y cosas. El código perime cuando concluye esta legislatura, tendrá que ser introducido nueva vez a partir de la legislatura que se inicia el 16 de agosto. Tendrá que volver y entonces en ese escenario habrá tiempo ahora suficiente para realmente ver todos esos periquitos que se han estado encontrando en toda esta nueva, porque hay que decirle así, nueva redacción de ese código para que pueda ser una realidad. Que tenemos el código napoleónico y hay que aprobarlo a la carrera. Sí, pero hay que ver qué aprobamos. No, porque va a tener un año de vacancia ley, que va a ser puesto en ejecución dentro de un año para que los sectores de la justicia puedan conocerlo y adaptarse y poder aplicarlo. Que en ese transcurso se puedan ver las cosas y enmendarlo. No, vamos a hacer las cosas bien hechas y vamos a dejar la hipocresía, la prisa, el populismo, el partidarismo, la politiquería
con un tema tan importante y trascendente como el Código Penal. Así debe ser, señores, así debe ser. No es de ninguna otra forma. Creo que la advertencia del presidente le dio el tiro de gracia a esta pretensión del momento de aprobar a la carrera con un montón de cosas traídas por los pelos o de abajo de la mesa por los señores legisladores. El tema de las versiones que han circulado de que hay un brote de anthrax en Haití, ha disparado las alarmas de advertencia en República Dominicana, y eso es lo correcto. El Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Por el cordón de seguridad que tienen en la frontera. Son los más encargados de primera línea a tomar medidas de prevención para que cualquier persona que cruce de Haití a República Dominicana y o hasta animales traten de que no vayan a exportar para República Dominicana esta bacteria, el anthrax. Uno oye el anthrax en las películas de suspenso, las películas de espionaje, que se usa el anthrax como un veneno mortal, como una bacteria que puede causar muertes pero violentas en una alta comunidad rápidamente, altamente agresivo, y uno piensa que entonces este anthrax de lo que se está hablando es algo tan mortal y tan dantesco como lo que uno ve en las películas. No, el anthrax es una enfermedad muy vieja, muy vieja. Se produce principalmente con manifestaciones cutáneas. Se da en los animales, no se transmite de humano a humano, sino de animales a humanos. Y se transmite de animales a humanos en una forma, de varias formas. Por el pelo de un animal infectado, por el contacto directo con las pieles, comida, que se coma un animal que ha sido infectado, que tenga la infección, y puede producir problemas intestinales, puede producir problemas de la piel, y también por las esporas que puedan esparcirse de los animales hacia humanos, puede entonces provocar problemas respiratorios, que son los más serios. Pero no tampoco detectado, tampoco es algo tan terrible que no pueda enfrentarse médicamente. Entonces, estamos ante un brote, una enfermedad, una bacteria que circula, o que podía circular, o que se dice que está circulando en Haití, pero tampoco es una cosa del cólera. Coronavirus en sus principios, o sea, producida la muerte y diezmó la población mundial. Pero bien por las autoridades, paran las alarmas, buscan establecer una vigilancia epidemiológica, como le quieran llamar, para tratar de evitar. No tenemos necesidad de tener aquí ningún brote de ninguna enfermedad por negligencia de no tomar las precauciones a tiempo. Creo que ha hecho bien tanto Salud Pública como el Ministerio de las Fuerzas Armadas, uno por la razón de uno y otro por la razón del otro, y a nivel nacional para tener un control de lo que pudiera pasar. No veo que sea nada del otro mundo y que pueda provocar una situación demasiado seria. Demasiado seria. El tema principal que nos ha llevado a mantener un interés, yo diría, en el plano internacional, son las elecciones de los Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver en el entorno de la escogencia de los candidatos que van a competir, de todo esto que se ha formado en las últimas 2 semanas, los últimos días. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a analizar este tema después de la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde. Plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El domingo pasado, el presidente Joe Biden, a través de su cuenta de Twitter o X, difundió una carta donde anunciaba su renuncia a la precandidatura por el Partido Demócrata para volver a optar por la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre próximo. Y digo precandidatura porque si bien es cierto que él corría prácticamente solo, hasta que no sea aprobado por la Convención Nacional, no es un candidato oficial. Sorprendió a algunos, no sorprendió a muchos, porque Joe Biden aparentemente estaba decidido a continuar en la carrera pese a sus visuales situaciones de desmejoría de su salud, de coordinación, de sus partes motoras, su disgregación de la realidad en algunos momentos. Y todo se vio muy evidenciado en el debate del 27 de junio. Fue muy claro, el pueblo norteamericano, el mundo lo vio titubear, desconectarse en muchas ocasiones frente a un Donald Trump siempre agresivo, siempre impulsivo, que incluso en ese debate no fue tan demoledor en el plano personal como nos tenía acostumbrado Donald Trump de ser un hombre agresivo, fuerte, violento, duro. Fue un poco más tranquilo. Pero en sentido general, Joe Biden por sí mismo dio unas notaciones malísimas y las notas que sacó de ese debate fueron terribles. Ya se hablaba de su sustitución, comenzaron la misma gente del Partido Demócrata, la cúpula del Partido Demócrata, a pedirle que dejara la candidatura, que él no podía, que él no estaba en condiciones de ser candidato y mucho menos si ganaba las elecciones continuar en el mando por sus evidentes debilidades de salud. Finalmente el domingo renunció, pero al renunciar endosó a Kamala Harris, la vicepresidenta. Una mujer que la habían mantenido como lejos, como anodina, como que estaba ahí porque estaba ahí, como que no había cumplido con las tareas o el liderazgo que se le suponía. Sin embargo, en las primeras horas, Kamala Harris surge como una gran candidata. Muchas recaudaciones, más de $80 millones en recaudación en pocas horas. En los Estados Unidos, los niveles de recaudaciones marcan una tendencia de cuáles son los niveles de popularidad y de aceptación que tiene un candidato. Recaudar $80 millones en unas horas porque simplemente se hizo el anuncio de que el presidente endosaba esa candidatura, no que la hizo candidata, sino que la endosaba para que se presentara y para que la asamblea de las primarias demócratas, que son el mes que viene, en agosto, a mediados de agosto, la escogiera como candidata a la presidencia. Y estableció un récord de recaudación en los tiempos de elecciones en los Estados Unidos, Kamala Harris. Con todo y que era aparentemente una anodina, que no había cuajado, que no tenía un discurso político propio. La mujer está tirada a la calle del medio y ya se le perfila, ha recibido importantes apoyos de la cúpula demócrata y de mucha otra gente de otras latitudes en los Estados Unidos. Y esto incluso ha provocado cierto cisma en el Partido Republicano porque, caramba,
esta mujer sale de buenas a primeras y tenemos que cambiar el discurso, porque el discurso era contra Biden y sus deficiencias. Ahora tenemos que cambiar el discurso porque una mujer de 50 y pico de años, llena de vigor y con una popularidad que ha arropado la política norteamericana en los últimos 3-4 días. Ahora se baraja quién podría ser el compañero de fórmula para conformar un binomio que la sociedad norteamericana, los demócratas primero y la sociedad norteamericana, lo vean potable para enfrentar a Donald Trump y al Partido Republicano. Interesante lo que está pasando. La Deutsche Welle ha publicado varios reportajes sobre el tema de Kamala Harris, de la dimisión de Joe Biden y hacia dónde va el proceso electoral de los Estados Unidos. Hemos hecho alguna recopilación sobre esto, lo ponemos en contexto para que usted saque sus propias conclusiones. El presidente Joe Biden anunció que se retira de la carrera presidencial y expresa su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la nominada por el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Biden se baja así de la candidatura por la reelección tras resistir durante semanas a los pedidos desde sus propias filas para que dé un paso al costado. Además, anunció que se dirigirá a la nación en los próximos días. Y en su cuenta de la red social X, Joe Biden escribió: compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías como presidente en lo que me resta de mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta, y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi total apoyo y respaldo a Kamala para que sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es tiempo de unirnos y derrotar a Trump. Hagámoslo. Ampliamos informaciones sobre la noticia del momento, con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes para ti. ¿Qué reacciones se conocen en el Partido Demócrata a este anuncio de Joe Biden? Este es un anuncio monumental, considerado histórico aquí en Washington. Un presidente en funciones que renuncia a buscar la reelección a pesar de haber ganado las primarias demócratas este año. Esto llega, recordaremos, 24 días después de un desastroso debate presidencial frente a su rival republicano Donald Trump, y que también se había cuestionado la capacidad cognitiva derivada de este debate del hoy presidente Biden. Las reacciones inmediatas del campo demócrata son de halago y de felicitar al presidente Biden como uno de los más grandes patriotas. Esto de acuerdo con personajes como Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, también la propia Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara Baja, pero figuras tan importantes como Barack Obama o la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton también dieron su respaldo a la decisión, calificando a Biden como uno de los más importantes presidentes de la historia, dado su récord de sacar a Estados Unidos de la pandemia. Esto, sin embargo, abre una caja de Pandora sobre lo que sigue, pues nunca antes había ocurrido una situación similar. A propósito de esa caja de Pandora, José, hablemos ahora de los republicanos. ¿Cómo cambia esto la campaña para los republicanos y para Trump? Inmediatamente después de la Convención Nacional Republicana, los jefes de la campaña del expresidente Trump habían dicho que un cambio de Biden por Kamala Harris no les afectaría de ninguna manera, y sin embargo, de acuerdo con reportes internos de la campaña, los republicanos les hubiera gustado que, dada la baja imagen de Biden y el impacto que estaba teniendo estas condiciones en las encuestas en estados claves, les hubiera gustado que Biden siguiera hacia adelante en noviembre, pues consideraban era un candidato más fácil de vencer. Inmediatamente después de que se conoció la noticia hoy, el expresidente Trump calificó a Biden como uno de los peores presidentes de la historia en una entrevista con una cadena de televisión estadounidense. Por otro lado, en un nivel más serio, el actual presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, aseguró que si
Biden no está en condiciones de fungir como nominado demócrata, debería renunciar a la presidencia, dado que tampoco tendría las capacidades para seguir adelante. Duros cuestionamientos por parte de los republicanos en plena campaña electoral. Así es, José Díaz Briceño en Washington. Gracias por estas informaciones. Por favor, sigue con nosotros porque enseguida volvemos contigo, José. Y como ha dicho el propio Joe Biden en su cuenta de X, ahora se concentrará en cumplir con sus deberes como presidente en los meses que le quedan a su mandato. Pero echemos ahora un vistazo a lo que fueron las pasadas semanas cuando aumentó la presión sobre Biden para que retirara su candidatura. Este fue el punto de inflexión de la campaña para las presidenciales de Estados Unidos. Asegurarse de que somos capaces de hacer que cada persona individual, elegible para lo que he sido capaz de hacer con él, con el COVID, hacer frente a todo lo que tuvimos que hacer frente. Finalmente, hemos derrotado al Medicare. El propio presidente Biden había propuesto tener este cara a cara con Trump para disipar las dudas generadas por su edad. Un plan que salió estrepitosamente mal, porque consiguió justo lo contrario debido a lo errático de sus intervenciones. Las dudas sobre el estado de forma de Biden habían surgido ya antes del inicio de su campaña. En las apariciones públicas, tanto fuera como dentro del país, sus 81 años de edad se hacían muy patentes, como ocurrió en la cumbre del G7 celebrada en Italia. Su equipo de prensa se apresuró a restar importancia a la mala actuación de Biden en este debate. Estaba resfriado y pasó una mala noche. Yo no lo vería como otra cosa que lo que fue. Creemos que fue una mala noche. Y encima estaba resfriado. Pero cada aparición pública de Biden comenzó a ser mirada con lupa, aunque él estaba decidido a seguir como candidato. Y la carta que envió a los congresistas demócratas no sirvió para disipar las dudas. La presión iba en aumento a medida que cada vez más voces demócratas expresaban sus reservas a la candidatura de Biden, incluida Nancy Pelosi. No faltaron los elogios a los logros de Biden, como su inversión en infraestructuras o la mejora de las relaciones transatlánticas, pero a menudo iban acompañados de la convicción de que Biden ya no era el adecuado para ganar las elecciones. Y como nos contaba nuestro compañero José Díaz Briceño en Washington, también hubo reacciones por parte de Donald Trump, quien dijo lo siguiente, abro comillas, el corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, nunca lo fue. Solo alcanzó la posición de presidente por medio de mentiras, fake news y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente. Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho rápidamente. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Cierro comillas. Echemos ahora un vistazo al perfil de la vicepresidenta Kamala Harris. Su figura ha generado un gran debate entre los demócratas que se cuestionan si ella sería la candidata más fuerte para enfrentar al expresidente Donald Trump. Desde su ascenso en la política de California hasta Washington, siempre se supuso que algún día se presentaría como candidata a la presidencia, pero no tan pronto. Kamala Harris ya logró un hito histórico, ser la primera mujer negra vicepresidenta de Estados Unidos. Inicialmente no tardó en respaldar a Biden, cuando surgieron las críticas por su desastrosa actuación en el debate con Trump. Creemos en nuestro presidente Joe Biden y creemos en lo que representa. Pero poco después se multiplicaron las voces que pedían que lo relevara como candidata a la presidencia, un escenario insospechado hace solo un par de años. El inicio de su vicepresidencia se vio empañado por las críticas. Algunos aseguraban que era ineficaz y no ejercía el cargo con la rotundidad necesaria. Sin embargo, sus defensores sostenían que la marginaban y que se le exigía más por ser mujer y negra.
Con todo, no sorprende que una persona que ha logrado convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos no tire la toalla tan fácilmente. Habrá muchas veces en sus vidas en las que les dirán que eso no se puede hacer, que nunca nadie lo ha hecho, que no es el momento, que no están preparados para ello. O una que me encanta, va a suponer un montón de trabajo duro. No los escuchen. Yo me tomo un no para desayunar. Otros factores también juegan a su favor. Ya está en la carrera electoral y, como tal, heredaría automáticamente la infraestructura y los fondos de la campaña de Biden, valorados en decenas de millones de dólares. Su nombre es el más conocido entre todas las opciones y ya ha asumido un rol relevante en el tablero internacional. Es una de las principales voces en defensa del derecho al aborto, uno de los temas clave de la campaña, y ha priorizado la búsqueda de soluciones ante la crisis migratoria en la frontera. Y no menos importante, semanas después del debate, su nombre comenzó a sonar más fuerte que el de Biden entre las casas de apuestas. Ya ustedes ven lo que pasa en el Partido Demócrata y cómo están las tendencias en esto. Ahora, la voz de los Estados Unidos de América, horas antes de que Joe Biden anunciara su renuncia, en el foro interamericano que se produce para los fines de semana en la voz de los Estados Unidos de América, la VOA, hizo un debate, puso en contexto los lineamientos del discurso de Donald Trump aceptando su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Claro, el tema del disparo, del atentado y el disparo que le rompió el cartílago de la oreja derecha, generó una atención hacia Donald Trump y él ha aprovechado magistralmente esto. Que, por cierto, la jefa del servicio secreto, que admitió el lunes grandes errores en la seguridad en el entorno de Donald Trump cuando se produjo el atentado, presentó renuncia este martes a su cargo, siendo una de las personas que se le ha reputado en los últimos tiempos como una de las líderes y de las personas con más vigor en la dirección del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el organismo que está a cargo de la seguridad de los presidentes, expresidentes, dignatarios, uno de los organismos más poderosos. Trabaja directamente con la Casa Blanca, con el despacho del presidente. La señora Kimberly Charter presentó renuncia. Entonces, la voz de los Estados Unidos, antes de esta renuncia, antes de la renuncia de Joe Biden a la candidatura, había hecho este debate interesante. Donald Trump, la historia oficial, analizando el discurso de aceptación de la candidatura. Comparto con ustedes este debate de la voz de los Estados Unidos de América y con él me despido. Hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Presencia en este debate de ideas sobre el discurso de Donald Trump. Hasta mañana. Esta semana en Milwaukee, el expresidente Donald Trump logró solidificar su liderazgo sobre el Partido Republicano tras sobrevivir un atentado contra su vida en Pensilvania. Recibir 2.387 votos de parte de los delegados para confirmar su candidatura y anunciar al senador de Ohio, J.D. Vance, como su elección a la vicepresidencia. Su discurso cambió, según él, fue reescrito después del ataque. Su intervención, la tercera que hace aceptando la nominación en los últimos 8 años, se posiciona como el discurso de aceptación más largo en la historia. Duró 93 minutos. Pero vamos a tener detalles de lo que sucedió con Jorge Agobián, enviado especial de La Voz de América a la Convención Nacional Republicana, quien nos da este informe desde Wisconsin.
Aquí en Milwaukee los republicanos zanjaron cualquier diferencia alrededor de la figura del expresidente Donald Trump y lo confirmaron como el candidato oficial para reconquistar la Casa Blanca. Esta Convención Nacional Republicana para respaldar a Donald Trump coincidió con el mejor momento del exmandatario en las encuestas, con la noticia de que una jueza desestimó uno de sus casos judiciales y el aumento de lo que es aparentemente las grietas en el Partido Demócrata para la candidatura de Joe Biden. Todas son buenas noticias para Trump, quien apareció en este escenario prometiendo hacer a América grande una vez más. Together we will launch a new era of safety, prosperity and freedom for citizens of every race, religion, color and creed. The discord and division in our society must be healed. En la Convención Republicana, el expresidente se mostró desafiante tras navegar múltiples procesos judiciales en medio de esta campaña, los intentos para sacarlo de la papeleta en las primarias y sobrevivir a un atentado. Había sangre corriendo por todos lados y sin embargo, de cierta manera me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado. Sentí eso. Donald Trump Jr., uno de los oradores de esta convención, comparó el atentado de su padre con lo ocurrido al expresidente Theodore Roosevelt en 1912, cuando también fue durante un discurso de campaña y teorizó sobre las razones por las que su padre se salvó de morir en Pensilvania. Escuchemos. En ese momento, mi padre no solo mostró su carácter, mostró el carácter de Estados Unidos. Cuando se puso de pie con sangre en el rostro y la bandera a la espalda, el mundo vio un espíritu que nunca podría ser quebrantado. Lo que sí no estaba en los planes era que Nikki Haley, una de las republicanas más críticas de Donald Trump en las primarias, apareciera en esta convención con un fuerte discurso de respaldo a la candidatura de Donald Trump. Empezaré dejando una cosa perfectamente clara. Donald Trump tiene mi firme respaldo. Punto. Una de las noticias más esperadas de la convención y que fue demorada hasta último momento fue la presentación del poco conocido senador de Ohio de 39 años, J.D. Vance, como la fórmula de vicepresidente de Donald Trump. Ya no más con importar mano de obra extranjera. Vamos a luchar por los ciudadanos estadounidenses y sus buenos empleos y sus buenos salarios. Pasada toda la emoción de esta Convención Nacional Republicana, la próxima parada será justamente en un mes en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Chicago. Desde Milwaukee, Jorge Agobián, Voz de América. Gracias a Jorge Agobián desde Wisconsin. Y ahora para analizar este tema me acompañan Lucía Navarro, analista conservadora, y Rafa Bernal, editor de The Hill. Bienvenidos a Foro. Vamos a empezar con Lucía. ¿Cuál es su opinión de este discurso? Ya que según la campaña sería de unidad, sin embargo el exmandatario improvisó gran porcentaje de este y pudimos escuchar una retórica similar a la de algunos de sus eventos de campaña. Pues mira, Celia, primero que nada, gracias por la invitación a participar en esta sesión de análisis. Yo creo que el discurso de Trump fue de unidad y puedo resumirlo de alguna manera, aun y cuando se hubiese saltado algunas cosas. Y creo que en este momento es lo que los Estados Unidos necesita. Necesita un candidato que anime a la gente a unirse, no nada más a un partido, no nada más a la gente republicana, sino a todo el país, porque la situación en la que están los Estados Unidos, a mí me parece que es bastante preocupante a nivel internacional al ver que los principales partidos están echándose unos a otros constantemente, como lo hemos visto en los pasados meses entre Trump y Biden. Gracias, Lucía. Pero realmente, ¿fue un mensaje de unidad, Rafa? En cierto sentido, explícitamente dijo que iba a ser un mensaje de unidad, pero luego, como dijiste, se metió a su discurso de siempre. En cierto sentido, sí, fue una oportunidad perdida. De la misma manera que en el debate perdió la misma oportunidad. Trump ha tenido estos dos momentos que los reflectores nacionales están sobre él, no solo los de su base, como es en sus eventos de campaña. En el primero, bueno, obviamente ante la actuación del presidente Biden, terrible actuación del presidente Biden,
Trump regresó a estos llamados, muchos de ellos no ciertos, simplemente mentiras estadísticas, que pueden asustar un poco a los votantes que están en medio. Otra vez tuvo los reflectores anoche, hizo lo mismo. Y sabemos, Rafa, que el expresidente llega a esta convención con una ventaja que se ha mostrado en las encuestas, que ha crecido desde el atentado en su contra. Según la encuesta de Emerson College, realizada a principios de esta semana y publicada el jueves, Trump aventaja a Biden en el estado de Pensilvania por un margen de 5 puntos. Esto es 48% a 43% en un enfrentamiento cara a cara. Lucía, cuéntanos, ¿cómo esto se ve a futuro? ¿Cambiará la manera en la que manejan la campaña? Yo creo que en este momento la estrategia debe de ser ver hacia el futuro, mostrar a un Trump fuerte, a un Trump que de alguna forma se muestra un poco más moderado, porque yo creo que después del atentado que sufrió el sábado pasado, yo creo que la actitud de Trump cambió. Es cierto, de alguna manera mantiene su actitud agresiva porque es la personalidad de Donald Trump, pero aún así a mí me parece que moderó un poco el tono y mostró una actitud un poco humilde, si pudiera yo decirlo de esa forma, aunque habrá personas que sigan viéndolo como alguien arrogante, ¿no? Pero me parece que moderó el tono bastante, y que eso es lo que necesita hacer en este momento, porque la campaña de Biden en más de una ocasión han tratado de pintarlo como dictador, como alguien autocrático, y en este momento creo que es lo que menos necesitaría hacer Donald Trump, mostrarse con una actitud de esa manera. Por eso creo que moderó un poco su actitud, su discurso, y lo vimos a lo largo de toda la semana durante la convención, cuando escuchaba los discursos de otros y vaya, sus expresiones no eran como las del Trump que vimos, por ejemplo, hace 4 años o hace 8 años, ¿no? Rafa, Trump seleccionó a J.D. Vance, senador novato por el estado de Ohio de 39 años, como su candidato a la vicepresidencia. Lo hizo al último minuto. ¿Qué significa para el partido y para Donald Trump tenerlo a él? Es otra vez una selección. Trump busca siempre darle gusto a su base. Y es una selección perfecta para su base. J.D. Vance, fuera de que ha cambiado sus posturas, se ha vuelto el más trumpista de los trumpistas. Se ha vuelto más trumpista que Trump, en cierto sentido. Pero otra vez regresamos a las oportunidades perdidas, y siempre hay un costo de oportunidad, claro. Por ejemplo, lo que pudo haber sido el senador Marco Rubio para atraer más de ese voto latino, que puede ser crucial, por ejemplo, en Arizona y en Pensilvania incluso. Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, que pudo haber sido crucial para atraer más a la gente de negocios. No tomó esas elecciones, pero Trump generalmente toma esas elecciones por personalidad, no por perfil. Cuando sí tomó a alguien por perfil fue el ex vicepresidente Pence, que a la mera hora Trump siente que lo traicionó en el momento más importante. Y curiosamente sabemos que es el primer candidato a la vicepresidencia, aunque podría ser vicepresidente, que tiene barba en los Estados Unidos en la era moderna. Así que en 75 años desde que tenemos un candidato así, como dato curioso. Pero Lucía, en los últimos días hemos visto a la vicepresidenta Kamala Harris responder al discurso de Vance. Lo hizo este jueves en Carolina del Norte durante un evento de campaña, mientras el presidente Joe Biden se recupera de COVID, pero se le escuchó más combativa y al mismo tiempo más presidencial, o por lo menos en lo que escuchamos durante esa jornada. ¿Qué podemos esperar de un eventual debate entre ellos dos, los dos que vienen de la Escuela de las Leyes? Bueno, yo creo que aun y cuando, quien está en la oficina oval o la vicepresidencia tiene cierta ventaja sobre cualquier candidato porque tiene información que el otro no tiene, yo creo que Kamala Harris y su imagen está bastante debilitada. Yo creo que la imagen de J.D. Vance, el perfil que él presentó, la historia de su vida que él presentó, hablar de su madre que tiene 10 años en recuperación, o vaya, sin consumir sustancias prohibidas, sin consumir drogas, haber hablado de su abuela, la manera en la que motivó a la gente a llamarle Moma a la abuela, y que todo el mundo empezó a seguir el juego, ¿no? A decir la palabra, a gritar la palabra. Yo creo que J.D. Vance conectó con la audiencia. Creo que tiene una posibilidad impresionante de llegarle al votante joven, que siempre es un voto codiciado, no nada más el voto hispano. El voto joven en este momento, el voto de los millennials, y él se refirió en varias ocasiones específicamente a la gente del periodo de los millennials.
yo creo que es un voto importante y creo que J.D. Vance haría un papel bueno en un debate con Kamala Harris, definitivamente. Rafa, y si llegara a salir de la carrera electoral el presidente Biden, ¿sería Harris una buena opción? ¿Tendría ella el apoyo? Es la opción más lógica y por tres razones. La primera, porque el dinero de campaña lo han recolectado juntos, es la campaña Biden-Harris. Entonces el dinero de campaña se queda, se facilita por muchas razones burocráticas, que no hay tiempo de explicar a detalle. La otra, porque la vicepresidenta Harris ha tenido una mejor actuación en los segundos 2 años de la administración, que sus primeros 2 años fue una imagen pública bastante mala, bastante castigada, no encontraba su lugar. Últimamente ha encontrado mucho mejor su lugar y finalmente porque en el Partido Demócrata va a ser muy difícil hacer el argumento de quitar una mujer de color que está en la posición, que está ya en el escalón antes de la presidencia, digamos, brincársela, digamos, por un hombre blanco sería muy mala imagen, muy mala óptica para el Partido Demócrata. Y Lucía, desde la perspectiva republicana, sería obviamente el cambio de candidato si no fuera Kamala Harris, pero logran hacer, como se ha dicho informalmente, una mini primaria rápida antes del 19 de agosto. ¿Cómo lo verían y cómo afectaría el cálculo republicano? Pues mira, para empezar, uno de los binomios que se maneja, si es que no fuera Kamala Harris, sería el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmire. Ambos en los 50s, y creo que los demócratas utilizarían ese rango de edad, el estar en los 50s, como un argumento para decir, entra la juventud, entra sangre nueva, hay que ver hacia adelante, en lugar de ver hacia atrás con un hombre que está en los 70s, en los altos 70s, como es Donald Trump, ¿no? Si bien Donald Trump está en una condición, creo yo, bastante mejor que el presidente Biden en cuanto a edad, me parece que Trump tendría un factor muy interesante que noquear, si lo puedo decir así, si llegara a ser el boleto entre Gavin Newsom y Gretchen Whitmire. Y tenemos a Lucía y Rafa y vamos con las conclusiones de esta Convención Nacional Republicana. ¿Qué piensan ustedes que se logró, que se pudo haber hecho y de esta plataforma? Rafa, tu análisis. Bueno, los republicanos tienen la ventaja, definitivamente. Este es un gran momento, como decía Lucía, para los republicanos, pero no han logrado solidificar esa ventaja y vamos a una campaña muy impredecible, empezando porque no sabemos si el presidente Biden va a llegar a noviembre. Lucía, ¿y tu perspectiva? Bueno, estoy muy clara en que para los demócratas no va a ser tan sencillo quitar ese sabor tan emotivo que dejaron los republicanos en la convención esta semana. Creo que tendrán poco tiempo, como decíamos hace unos minutos, para determinar quién será su candidato, si francamente será Joe Biden y Kamala Harris el ticket, o si será Kamala Harris con alguien más, ¿no? Pero creo que tienen poco tiempo y creo que los republicanos en ese sentido por lo menos tienen su candidato a presidente, vicepresidente y por lo menos están ya listos para empujar y para ir hacia adelante en esta contienda para el mes de noviembre. Muchísimas gracias a Lucía Navarro y a Rafa Bernal por acompañarlos. Llegamos al fin de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Celia Mendoza.